Un saludo a todos los discípulos de la hora décima que en este momento se conectan a Telesantiago para seguir este programa semanal. Me da muchísima alegría saludarlos y yo sé que a lo largo de la semana también muchos tienen la ocasión de ver el programa y estamos esperando que ustedes se comuniquen. En YouTube ustedes tienen la posibilidad de comentar cómo le parece, qué preguntas tienen, etcétera, etcétera. Entonces, espero que sea un programa de ida y vuelta, es decir, que podamos escuchar la voz de los discípulos que reaccionan a lo que aquí se dice. Bien, este programa, como ustedes saben, es un recuerdo de aquella experiencia que tuvieron los dos primeros discípulos de Cristo, a los cuales el Señor les permitió pasar una jornada, una tarde con Él, y cómo ese encuentro con Jesús les cambió la vida para siempre. Y realmente nosotros aspiramos que los discípulos se vayan habituando a esta experiencia de compartir su jornada con Jesús, hacer que estar con nuestro Señor sea lo ordinario, ¿sí? No lo excepcional, porque de esa manera entonces solamente reducimos la posibilidad de encontrarnos con nuestro Señor el día domingo, media horita, 45 minutos y eso es todo, no. La idea del discípulo es la idea de que él sigue en todo momento al maestro, de que camina siempre por el mismo camino por el que va su maestro. La idea del discípulo es aquel que siempre está aprendiendo de su maestro, que siempre tiene como modelo a su maestro. Entonces, bienvenidos al discipulado de la hora décima. Estamos esperando que pueda llegar nuestro contertulio, el padre Justiniano, pero por ahora comencemos nosotros hablando de todo lo que vivimos el día de ayer, el domingo, cuando se anunciaron las escrituras. Y yo tengo varias cosas que compartirles. Por una parte, me llama la atención en la primera lectura tomada de la profecía de Zacarías, que invita a la alegría. Alégrate, ciudad de Sión, grita de júbilo Jerusalén. Pues el contraste aquí, en este caso, es la idea de que mira a tu rey que viene a ti. Esa invitación a mirar. Y nosotros sabemos que en la escritura, en el acto de mirar, hay dos elementos. Hay un mirar que es ciego, o sea, un mirar del que no mira. ¿Sí? Es una paradoja que Jesús la trajo en alguna de sus enseñanzas, para que viendo no vean. Es decir, algunos están tan distraídos en sus asuntos que no se dan cuenta realmente lo importante que está pasando ante sus ojos. Entonces, en este caso, la invitación es a desconectar lo que nos distrae y a concentrarnos en lo que se nos propone mirar. Mira a tu rey, mira a tu rey. Entre otras cosas, es el motivo de la alegría, es el motivo del gozo, el motivo de esta euforia a la que invita la escritura. Alégrate, ciudad de Sión, grita de júbilo. O sea, no es una alegría ordinaria. Para gritar de júbilo se requiere que haya una emoción muy fuerte, muy grande. Bien, pero el motivo es: mira a tu rey que viene a ti. Y el contraste que yo les decía que aparece ahí es: ¿cómo viene ese rey? Humildemente montado en un asno. O sea, uno esperaría, mira a tu rey que llega majestuoso, que llega revestido de poder, rodeado de sus ejércitos, blandiendo la espada de la victoria, con la corona de su realeza sobre sus sienes. No, ese no es el rey que nos invitan a mirar,
sino al Rey que nos invitan a mirar es a nuestro Rey que viene a nosotros humildemente montado en un asno, en una cría de un animal de carga. Bien, ¿por qué es importante este dato? Porque al final, en el Evangelio, Jesús nos va a decir, aprendan de mí que soy humilde, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la profecía y el Evangelio se conectan inmediatamente. ¿Sí? Nuestro Rey, como él mismo lo explicó durante el juicio que le hacen antes de condenarlo a muerte, él dice claramente, mi reino no es de este mundo. O sea, los indicadores de la realeza de Cristo no son los mismos que los indicadores de la realeza de los reyes humanos, donde uno se imagina o reconoce los reyes de este mundo que vienen precedidos de guardaespaldas, precedidos de de un comité que va a preparar la visita, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos cómo funcionan esas recepciones de los grandes personajes y cuanto más importantes sus comitivas son mucho más grandes, tanto las que vienen con anticipación como las que llegan con él cuando se hace presente. Nuestro rey viene de tal manera que podríamos decir no hay una conmoción de orden público, sino que su presencia invita a que la persona sencillamente pueda espontáneamente abrir su corazón. Bien, esa es la primera lectura entonces de la profecía de Zacarías que leímos este domingo. Y tengan en mente la idea de la alegría. Alégrate, grita de júbilo, porque es un mensaje central en la enseñanza de las Santas Escrituras este domingo y muy oportuno, queridos amigos, muy oportuno en el contexto que estamos viviendo. Es un contexto realmente de tensión y para muchas personas, de desánimo y de temor. Por eso ser invitados por la palabra de Dios a la alegría es algo que va en contravía de pronto a las condiciones actuales de esta pandemia que nos tiene un poco aplacados a todos y en cierto modo preocupados. Bueno, la segunda lectura, aunque en el orden como se leen las Escrituras o como se interpretan las Escrituras, es algo que yo les voy a contar para que ustedes tomen como esas claves de reflexión de la palabra de Dios que se proclama el día domingo. Hay un componente inicial que es el elemento de promesa, ¿sí? Una promesa. Normalmente siempre son las primeras lecturas tomadas del Antiguo Testamento o de la primera alianza que llamamos el Antiguo Testamento, que siempre aparecen en términos de promesa. El Señor va a venir, el Señor va a actuar, nuestro Salvador promete, etcétera, etcétera. Siempre casi es en términos de promesa. Mira a tu Rey que viene en el futuro, en el futuro. Bueno, luego está el Evangelio en donde Cristo, que es el que cumple esa promesa, se hace presente en la comunidad y realiza lo que está anunciado, simbolizado, prometido y que aparece en la primera lectura. Entonces es promesa, cumplimiento. Primera lectura, Evangelio. Y la segunda lectura es de alguna manera el cumplimiento de esas promesas, pero en las comunidades concretas, en la vida de la iglesia. Entonces siempre uno que va a estudiar los textos del domingo, las escrituras del domingo, casi en la mayoría de los casos se cumple esta lógica: promesa, cumplimiento en Cristo, Evangelio, y luego cumplimiento, realización en la vida de la comunidad. No olviden entonces ese orden. Bien, entonces, en la primera parte de promesa nos decía, mira a tu Rey que viene, y que viene humildemente, que viene a ti. Grita de júbilo, alégrate. Bien,
Luego, en el Evangelio, para seguir el orden que les acabo de anunciar o de explicar, en el Evangelio es ya Cristo que ha venido, el Rey que ya ha llegado, que ya está entre nosotros, este Rey. Y este Rey que cumple exactamente la profecía. Dice el Evangelio, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí, vengan a mí. Ahora no es solamente mirar, mira a tu Rey, ay, qué lindo el Rey, qué hermoso el Rey, qué maravilloso su reinado, etcétera, etcétera. No, 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 es mucho más que mirar. Ahora se trata de ir a Él, porque Él en persona invita, vengan a mí. Y se conectan, tanto el que espera como el esperado, se conectan. ¿Y qué los conecta, queridos amigos? ¿Qué los conecta? Los conecta la necesidad, que nosotros tenemos necesidad de lo que Él nos ha traído. Es decir, Él ha venido no con las manos vacías, Él ha venido a traernos justamente lo que esperamos del Rey, porque para eso son los reyes. Los reyes de alguna manera representan la esperanza del pueblo y todo el mundo espera que su rey sea capaz de darle a ese pueblo lo que ese pueblo más anhela. Anhela la paz, la prosperidad, el bienestar. Y en este caso, el rey que ya está presente, según el Evangelio, en medio de nosotros, nuestro rey es Jesús. Él nos invita ahora no solo a mirar, sino a acercarnos a Él. Vengan a mí, vengan a mí. ¿Y cuál es la necesidad? Yo los voy a aliviar, yo los voy a aliviar. Yo les voy a permitir que ustedes se puedan reposar. Y no reposar de pronto entregándoles una receta, una fórmula, alguna sustancia de esas que ayudan a dormir, de esas que hacen olvidar. No, no, no. No, no, no. Vengan a mí, se alivian, pero estando conmigo, reposando en mí. Eso es algo muy distinto. Bien, pero vuelve a aparecer el tema de la humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Bien, y luego la segunda lectura que decimos es el cumplimiento de eso que fue prometido, que fue cumplido en Cristo. Ahora en la segunda lectura es el cumplimiento, pero ya en la vida de la comunidad, en la vida de la iglesia. Pues veamos a ver qué nos dice el apóstol San Pablo. Sí, estamos leyendo San Pablo a los romanos, una de las cartas tal vez más extensas y más importantes de las enseñanzas del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo que de qué manera, explica de qué manera procede Dios para realizar eso que esperábamos de Él, del Rey. Vuelvo a recordar, en la primera lectura se decía, miren, miren. En la segunda lectura, pues el Evangelio, se dice, vengan a mí. Pero en la lectura del apóstol San Pablo, que es la segunda, se explica claramente cómo procede Dios para restaurarnos, para regalarnos aquello que hemos anhelado en la espera del Rey. Dice el apóstol Pablo que en ustedes habita el Espíritu de Dios, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Ah? Piensen solamente eso, ese dato que es tan importante. En ustedes habita el Espíritu de Dios, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos. A ver, ¿qué ejemplo se me ocurre para ilustrar semejante afirmación de la revelación? Vamos a suponer que usted es una persona que está pasando una gran necesidad y que hace mucho rato no tiene un centavo en el bolsillo, no tiene nada en el bolsillo y tantas necesidades, pues escarba el bolso, mete la mano en el bolsillo, en todos los bolsillos, a ver si hubiera una monedita, hubiera cualquier cosa, y no hay nada, ¿sí? Y de pronto
alguien le dice, ¿por qué no revisa en el bolsillo interno? Revise, meta la mano hasta el fondo, pero bien hasta el fondo. ¿Toca algo ahí? Sí, como un papelito. Sí, sáquelo, saque ese papelito. ¿Sí? Y resulta que no es un papelito, sino son varios papelitos. Y resulta que no son papelitos, sino billetes de alta denominación. Y usted dice, ¿cómo es así? ¿Esto qué hace esta plata? Tengo hartísima plata aquí. Yo la tenía aquí y no sabía. No sabía que la tenía aquí y con tantas necesidades que tengo. ¡Qué felicidad! Pues bien, la segunda lectura, la del apóstol San Pablo a los romanos, prácticamente nos hace entender eso. Si el Espíritu de Dios habita en ustedes, sepan ustedes que ese es el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Dios santo, esto es una información demasiado bella, demasiado importante, que en mi corazón, que en lo más profundo de mi ser, hay una presencia, la presencia del Espíritu de Dios, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos, está ahora también dentro de mí, habita en mí. ¿Esto qué quiere decir, queridos hermanos? Pues que yo no sabía que tal fuerza, que tal poder, que esta potencia de Dios estuviera dentro de mí. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque este Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos dará esa vida, nos comunicará esa vida, esa energía, esa fuerza. ¿Sí? ¿Yo qué tengo que decir? O sea, si como discípulo de la hora décima estoy hablando con Jesús y nuestro Señor me dice, bueno, ¿y usted por qué anda como tan achantado? ¿Usted por qué es siempre tan dado como al pesimismo? ¿Por qué usted se arma tantas películas de terror o trágicas? ¿Por qué usted tiene la costumbre de ser un aguafiestas en todo? ¿Por qué usted se prohíbe ser feliz? ¿Por qué usted se ha negado a ser feliz? ¿Por qué usted se niega a reír? ¿Por qué usted? Y nuestro Señor nos empieza a hacer todas las preguntas. ¿Y qué le respondemos a nuestro Señor? Respondámosle, a ver, hagamos el ejercicio. Del modo como lo haríamos cuando no sabíamos semejante noticia que ahora sabemos. Señor, pero pues sí, yo no tengo nada, yo soy insignificante, yo no valgo nada, yo me siento sin fuerza, yo me siento desanimado y yo no veo que las cosas cambien, etcétera, 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 etcétera. Bueno, uno esperaría que nuestro Señor le dijera, ay, mi hijo, pobrecito, sí, pobrecito. Realmente usted sí es una persona muy desafortunada, ¿no? El Señor no acepta ese tipo de actitudes de nosotros. Primero porque es una actitud fruto de la ignorancia, de que ignoramos aquel que ha sido derramado en nuestros corazones, aquel que está en nuestros corazones. ¿Y quién es aquel que ha sido derramado en nuestros corazones? Que está en nosotros. Nada más ni nada menos que el Espíritu de Dios, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y ese mismo, dice la Escritura, es el que nos da vida, ¿sí? Por la fuerza de esa divina presencia que está dentro de nosotros. Entonces, queridos amigos, tenemos que hacer valer entonces en nuestra vida esta presencia de Dios en cada uno de nosotros. ¿Cómo la hacemos presente? Porque ustedes son muy prácticos, estoy seguro que si entienden este planteamiento inmediatamente se hacen la pregunta, ¿y cómo hago valer este don, esta riqueza que hay dentro de mí? Volviendo al ejemplo del que encontró el billete en el bolsillo, preguntaría, ¿y yo qué hago con esto? ¿Ustedes qué le dirían? Pues con eso compre lo que necesita, ¿sí? Con eso, pues no sé, ya alégrese, vayas a un restaurante y primero almuerce, o vaya compre cosas ricas para comer en la casa. Con eso, mejor dicho, ¿sí? Es decir, bueno,
es apenas un ejemplo, porque cuando uno habla de que yo qué hago ahora que sé que el Espíritu Santo está dentro de mí, yo qué puedo hacer, porque de pronto sí, tan lindo que esté dentro de mí, pero para hacer qué cosa. Y dice la Escritura, dará la vida inclusa a su cuerpo mortal. O sea que esa presencia del Espíritu Santo en nosotros, del Espíritu de Dios en nosotros, está dada ahí, puesta ahí, para darnos vida, para comunicarnos vida. Ahora bien, lo lindo de la Escritura es que todo está perfectamente articulado y todo está lógicamente organizado. Sí, para darnos vida, pero ¿cuál vida? ¿Cuál vida? Y entonces el apóstol nos habla de una clase de vida. Si ustedes siguen leyendo, estamos leyendo, para los que quieran tomar la Biblia y leer directamente, el capítulo 8 de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, a partir del verso 9 hasta el 13. Son esos los versículos que estamos tomando. Bueno, entonces el Espíritu Santo está en nosotros para darnos vida. El Espíritu de Dios está en nosotros para darnos vida. El Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está ahora en nosotros para darnos vida. Pero ¿cuál vida? ¿Cuál vida? ¿Cuál clase de vida? Es muy importante, muy importante. De aquí no quiero parecer moralista, pero ciertamente la Escritura examina los distintos estilos de vida, las distintas clases de vida que llevan las personas, y establece claramente que hay una clase de vida que no es del discípulo de Cristo, ¿sí? No toda vida es digna de vivirse. Entonces nosotros tendríamos que hacernos esta reflexión. ¿Cuál es la vida que vale la pena ser vivida? ¿Cuál es la vida que me gustaría vivir? No solo que me gustaría vivir, sino que vale la pena, que hace que valga la pena vivir, ¿sí? ¿Cuál es esa vida? Y esa pregunta, aunque la estamos haciendo en un contexto puramente teológico, espiritual, esa pregunta se la han planteado los más grandes sabios de la humanidad. Entonces, yo les dejo un momentico para que ustedes asuman esta pregunta, ¿sí? Cuando decimos que el Espíritu de Dios que está en nosotros le da vida a nuestra existencia mortal, tenemos que preguntarnos, ¿y de cuál vida? ¿De qué vida estamos hablando? Y yo les dejo la pregunta para que todos intenten responderla, o de pronto me escriban en YouTube su aporte en estos términos. Yo les pregunto, ¿cuál es la vida que vale la pena ser vivida? ¿Sí? ¿Cuál es la vida que vale la pena ser vivida? Bueno, ya volvemos y retomamos la respuesta a esta pregunta tan importante. Mi padre está desaparecido, le voy a dejar un mensaje. Padre, ya son 23 años que tengo y 16 de tu partida. No voy a descansar de saber quién fue el que te asesinó, dónde te enterró, y quiero saber por qué lo hicieron y quiénes andan detrás de todo esto. A mí me secuestraron un 29 de mayo, eso fue en el 2009. Ya después, cuando cambiaron de zona, llegamos a otro sitio, y ahí es cuando ya llega el momento en que le colocan a uno la cadena. Si algo es humillante para el ser humano, vivirlo uno, cuando le colocan las cadenas a uno, que lo amarren y lo amarren a un palo, duele en el alma. Eso es humillante.
Somos el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia, CPIQ, entidad que inspecciona, controla y vigila el ejercicio responsable, ético y legal de los ingenieros químicos que se desempeñan en el país. Velamos por el cumplimiento del Código de Ética para proteger a la sociedad de un eventual mal ejercicio profesional a través del registro obligatorio. Infórmenos cualquier irregularidad. Con nuestras buenas prácticas, acciones seguras, responsabilidad social y transparencia, construimos un mejor país. Se acercan nuestras tradicionales ferias y fiestas en honor a la Santísima Virgen del Carmen. La situación actual nos obliga a hacerla de manera virtual. Hemos preparado actos religiosos y culturales para esta celebración. Como presidente de Corfiestas, los invito a que nos acompañen desde sus casas a esta transmisión. Y recuerden, en las fiestas de la Virgen del Carmen, Villa de Leyva somos todos. En estos tiempos de pandemia, tú no estás solo. Tu familia Telesantiago te acompaña y ora por ti. Así que puedes dejar tus intenciones de oración a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Telesantiago Tunja. También en nuestro Santi WhatsApp 315-820-2715. Somos Telesantiago, la imagen del amor. Y en familia oramos por ti. Hagamos una fiesta escondida, que eso no pasa nada. Salgamos de paseo, que eso allá nadie se da cuenta. Eso es solo mortal para gente que ya tiene una enfermedad. Sigamos creyendo que eso no pasa nada y nos va a pasar de todo. Cambiemos esa actitud para que Colombia arranque seguro. Ingresa a www.colombiaarrancaseguro.com e infórmate mejor. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo. A ti, que haces parte de la familia Telesantiago, te invitamos a participar de la Coronilla de la Divina Misericordia desde las 3 de la tarde a través de nuestra señal de televisión y redes sociales. Recuerda que en Telesantiago oramos por ti. Bueno, no sé si han podido pensar en esa pregunta y perdone si les arruino el rato, porque no es una pregunta fácil de responder. Las mentes más brillantes de la historia de la humanidad, tanto antiguos como actuales, siempre toman esta pregunta y le dan vueltas una y otra vez. Es evidente, llegan todos a la misma conclusión, de que debe haber alguna especie de protocolo o de reglamento o de estilo de vida que sean aceptables para los seres humanos en cuanto seres humanos. Ya está claro, eso quedó claro hace mucho tiempo, que si bien nosotros tenemos muchos elementos que compartimos con las demás criaturas del mundo, con las plantas, con los animales. Sin embargo, hay algo muy, muy propio del ser humano, y son estas facultades extraordinarias y excepcionales que tenemos nosotros. Sí, estoy hablando desde una perspectiva filosófica puramente, y entonces dice, es que el ser humano no es cualquier criatura, en él hay algo que es excepcional, su inteligencia, su capacidad de pensar, de razonar, su inteligencia. En el ser humano hay voluntad, hay voluntad. Entonces no se rige solamente por las fuerzas del instinto, sino que la persona tiene capacidad de autodeterminarse. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con la libertad. En el ser humano hay libertad. Descubren que en el ser humano hay también un mundo
afectivo, es decir, nosotros tenemos esta capacidad de establecer estos vínculos, esta relación, estos apegos que a grandes rasgos los llamamos el amor. Sí, en los seres humanos existe algo como el amor, y no solo como un amor instintivo propio de la naturaleza que lo rigen las hormonas, sino un amor incluso sobrehumano, llamémoslo así, que es el amor que nos lleva, por ejemplo, a estar dispuestos a dar la vida por otras personas, ¿sí? Ese amor de oblación, ese amor que nos hace ser capaces de morir por otros, pero no seamos tan dramáticos, que nos hace capaces de vivir por otros y para otros. En el ser humano hay una necesidad de trascendencia, hay una gran pregunta sobre esa alteridad, sobre ese otro que explica todo, sin el cual el mundo carece de sentido. Y entonces es ese anhelo de espiritualidad y de trascendencia que hay en los corazones de todos los seres humanos. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿cuál es la vida que vale la pena ser vivida? ¿Cuál es la vida propia de nosotros como seres humanos? Nosotros vamos mucho más allá, porque nosotros tenemos otros datos que los filósofos pues no incluyen en su interrogación. Nosotros tenemos el dato de que somos hijos de Dios. Eso nos viene es por revelación, no por filosofía, sino por revelación, de que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos otro dato que los filósofos y los sabios de este mundo de pronto no lo tienen, y es que no solamente somos estas criaturas vivas, orgánicas, sino que además hay en nosotros un principio, algo que es de otro orden, y sabemos que es nuestro espíritu inmortal, nuestra alma inmortal, que es creada por Dios nuestro Señor y que está en nosotros, obviamente integrada a todo nuestro ser, a nuestra condición corporal, pero es un principio divino, un principio inmortal, nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces, ya tenemos esos dos datos adicionales. Tenemos también el dato de que hemos sido redimidos, es decir, que estábamos nosotros sometidos a una tiranía, la tiranía del pecado, que nos condenaba irremediablemente, como en el mito de Sísifo, aquel mito que hablaba de este hombre que subía a sus espaldas una piedra muy grande hasta la cima de una montaña, y cuando ya estaba en la cima se tambaleaba y soltaba la piedra y volvía nuevamente esa piedra hasta el valle, hasta el fondo, y otra vez aquel hombre baje, vuelva y carga la piedra y vuelva y suba. ¿Sí? Nosotros fuimos redimidos de esa condición de estar sometidos al peso del pecado y al peso de nuestras culpas. Claramente la Escritura dice que Él cargó sobre sus hombros el peso, la carga de nuestras culpas. Entonces tenemos esos tres datos. Somos hijos de Dios, tenemos un alma inmortal, hemos sido redimidos del peso de nuestras culpas, hemos sido perdonados, y eso lo hizo nuestro Señor al dar su vida por nosotros en la cruz. Entonces, ahora entendemos, y ahora la pregunta se vuelve más compleja: ¿cuál es la vida que vale la pena vivir? Pero le estamos haciendo la pregunta a un hombre que tiene inteligencia, que tiene voluntad, que tiene libertad, que tiene afectividad, que tiene claramente la información de que es hijo de Dios, que ha sido creado por Dios, que tiene la información de que además tiene un alma inmortal y que, como si fuera poco, que ha sido redimido por Dios. Esta criatura, yo le hago la pregunta a esta criatura, a cada uno de los discípulos que ya tiene toda esta información, yo les pregunto:
¿Cuál es la vida que ustedes consideran que vale la pena ser vivida? ¿Cuál es la vida que es digna de su condición, de esta condición que acabamos de describir? Y entonces nos damos cuenta que no cualquier vida realmente es la respuesta a esta pregunta. Y el apóstol Pablo nos dice, en una sola palabra nos aclara la respuesta. Nos dice que no puede ser una vida de inmoralidad. No puede ser una vida de inmoralidad. Es decir, hay un orden moral en la vida de los discípulos de Dios. Hay un orden moral. Hay una ley moral que descubrimos en nuestro corazón, pero que aprendemos también a través de nuestra formación y del conocimiento de las Santas Escrituras y a través de la formación humana, por supuesto, porque a lo largo de los siglos muchos hombres y mujeres con una gran sabiduría han ido respondiendo a esta pregunta. Entonces, nuestra respuesta es claramente, la vida que vale la pena ser vivida tiene que ser una vida que tenga un orden moral, sí, una vida con un orden moral. Y aquí podríamos extendernos, pero yo espero que ustedes capten inmediatamente la trascendencia de esta respuesta. La vida que vale la pena ser vivida como discípulos del Señor es la vida que tiene un orden moral. Volvamos a tomar la anterior información que habíamos dado. Dice el apóstol San Pablo que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ese Espíritu habita en nosotros y que ese Espíritu nos comunica la vida a nuestros cuerpos mortales. Y nos hemos hecho la pregunta de qué vida hablamos y estamos diciendo ahora es una vida que tiene un orden moral, porque no toda vida es digna de un ser como cada uno de nosotros que ha sido creado por Dios y amado por Dios como hijo, que tiene un alma inmortal, un espíritu inmortal, que ha sido redimido por Cristo y podríamos decir además que ha sido santificado por el Espíritu Santo. Una vida con un orden moral. Qué desafío tan grande, queridos hermanos, qué desafío tan grande. Y realmente los mandamientos de la ley de Dios constituyen, podríamos decir, la carta de navegación del orden moral, ¿sí? Porque alguno podría decir, pero ¿cómo así que un orden moral? ¿Y eso en dónde está escrito ese orden moral? ¿Es acaso la Constitución de cada país? ¿Es acaso algún código que haya sacado la Corte Constitucional? Ese orden moral, ¿dónde encuentro ese orden moral? Y yo les digo claramente que los grandes derroteros del orden moral son los mandamientos de la ley de Dios, porque ¿de dónde más podemos encontrar los principios de ese orden moral? Pues bien, ¿cuáles son esos grandes derroteros? Bueno, a veces los mandamientos nosotros los reducimos a unas normas que uno aprende de memoria, pero cuando uno analiza mandamiento por mandamiento, se da cuenta que lo que Dios nos ha regalado en los santos mandamientos son los grandes principios, las grandes coordenadas de una vida que vale la pena ser vivida. Eso es lo extraordinario. Por ejemplo, cuando nos dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, de manera sencilla, amar a Dios sobre todas las cosas. Nosotros ya sabemos que es con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y hemos dicho en otros discipulados que este es el mandamiento de los mandamientos, este es el amor de los amores, el que se nos manda, porque pone en orden el amor. Y que el corazón humano, que tiene tantos afectos y tantos apegos, a veces no sabe qué es primero y qué es segundo. Pues este mandamiento ordena los afectos, ordena los amores y pone en primer lugar este amor que lo ordena todo. Entonces, el primer elemento de este orden moral de la vida que vale la pena ser vivida es el tema de los afectos. Sí, un discípulo de Cristo que es
renovado, que renace por la fuerza del Espíritu que habita en nosotros, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos. Un discípulo de Cristo ama muchísimo, pero ama como Dios quiere que amemos, ¿sí? En un determinado orden. Las criaturas pueden ser amadas, pero nunca amadas de modo desordenado. ¿Por qué? Porque terminan destruyendo nuestra vida. Sí. Bueno, el segundo mandamiento, por ejemplo, cuando se habla de no jurar el santo nombre de Dios en vano. Y cuando Jesús explica este mandamiento, Él no se detiene simplemente en el acto material de jurar o de no jurar, sino del uso de la palabra, del uso del lenguaje. ¿Sí? Nosotros, entonces, estamos llamados a administrar uno de los dones más potentes que puedan existir en el universo, el don del lenguaje, el don de la palabra. Y ustedes habrán dicho o habrán escuchado eso, que las palabras tienen poder. Sí, el lenguaje es un poder, la palabra es un poder, y como todo poder se necesita saberlo administrar. De lo contrario, ese poder se vuelve destructivo. Entonces, hablar de no utilizar el nombre de Dios, que es el principio de toda palabra, el principio del lenguaje, es un mandato que nos manda a nosotros administrar bien la palabra. Y vean ustedes, no sé si comparten conmigo esta idea, pero yo creo que en el mundo hay una especie de derroche de palabras. O sea, hay palabras por cantidades. Usted pone en el dial de las emisoras y encuentra miles de emisoras en las distintas frecuencias. Usted entra a internet, busque videos para ver voces y palabras y encuentra millones y millones de entradas de gente hablando, de gente comunicando. Lea cosas y verá que cantidades de mensajes, y quién le pone orden a esa palabra. Y muchas veces escucha uno palabras en donde están invitando a destruir, a dañar, a lastimar, a odiar, a mentir. Palabras que están puestas para corromper, para entristecer, para desorientar. Entonces el segundo mandamiento le pone orden a la palabra, le pone orden al lenguaje. ¿Cómo no va a ser esta ayuda una magnífica guía del orden moral? Entonces, cuando hablamos de que uno no puede llevar una vida de inmoralidad, se refiere también a lo que hace con su palabra. ¿Sí? Hay mucha gente que reduce la moral al sexto mandamiento. No es que yo no cometo inmoralidades, o sea, yo no cometo pecados contra el sexto mandamiento. No. Una vida moral es una vida mucho más completa, mucho más compleja. Se trata de poner en orden el corazón, los afectos. Se trata de tener un lenguaje que no destruya, que no dañe, que no corrompa, que no mienta. Un lenguaje que comunique la verdad, que comunique la vida. Y así van todos los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cuál es la vida que vale la pena ser vivida? La vida que tiene un orden moral. ¿Y en dónde está ese orden moral? En los santos mandamientos. Pero los mandamientos de la ley de Dios entendidos con inteligencia, con reflexión, no simplemente repetirlos como loritos y realmente después incluso ni siquiera entendemos lo que está implícito en cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Cómo sería de hermoso que algún día en nuestro discipulado pudiéramos ir avanzando sobre los mandamientos y lo que cada uno de esos mandamientos quiere realmente ordenar? Bueno, entonces llegamos a un punto en el que estamos siendo invitados por Jesús, ¿sí? Vengan a mí,
Yo soy el Rey manso y humilde que viene a ustedes, ahora ustedes vengan a mí y encontrarán el reposo. Encontrarán el reposo. Es decir, podrán nuevamente alcanzar esta armonía, esta vida que vale la pena ser vivida, esta vida propia de una criatura tan excepcional como es el ser humano. Sí. Entonces, siéntanse ustedes por un momento como discípulos que atendieron la invitación del Señor y que se acercaron a Jesús. ¿Cuál es el modelo que nosotros tenemos? A mí me gusta mucho esta imagen que presenta la Escritura del discípulo amado en la última cena, ¿sí? Y es la imagen de aquel que se acerca a Jesús, pero no como la multitud que se acercaba a Jesús, que lo se apretujaba contra él, pero que no es una cercanía que sirva de nada, porque esas cercanías son en realidad maneras, podríamos decir, inhumanas de acercarse y que no aportan nada, como la gente que va a un estadio y llena un estadio y está apegado a 50.000 personas, 60.000 personas. ¿Acaso salió después del concierto o del partido de fútbol más pleno de relaciones humanas? No, salió igualmente solo, porque acercarse de esa manera en realidad no es acercarse, es mantenerse en la misma soledad y en el mismo aislamiento. En cambio, acercarse a Jesús, les digo, la imagen del discípulo amado es la de aquel que puede recostarse sobre el corazón de Cristo. A mí me parece esa imagen del discípulo amado que casi toma el corazón de Cristo, el costado del Señor, como si fuera su almohada, ¿sí?, para recostarse. Pero es una imagen para hablar del nivel de comunión que existe y que Jesús permite entre sus discípulos y Él. De manera que si nosotros vamos a aceptar que el Señor nos restaure, vengan a mí los que están cansados, que yo los restauro, que yo los alivio, que yo les doy sosiego. Si nosotros vamos a aceptar esa invitación, tenemos que aprender a hacer el ejercicio del discípulo amado, ser capaces de recostarse en el costado de Cristo, sobre su corazón, y entrar en esta comunión. Y yo no quiero entrarme en una idea romántica, no. Yo prácticamente le digo a nuestro Señor recostado en su corazón, le digo: Señor, háblame al oído y enséñame tus mandatos. Quiero tomar tus santos mandamientos y poderlos integrar a mi vida, a mi modo de ser. Esta vida nueva que me comunica el Espíritu de Dios que está dentro de mí. Sí, esta vida ordenada, que tiene un orden moral, orden que me ha regalado tu santa ley, tus santos mandatos. Háblame, Señor, al oído y recuérdame tus mandamientos, porque son aquello que me va a restablecer. Supongan ustedes, por ejemplo, que una persona tiene su vida rota, su vida despedazada, pero cuando uno va a analizar, bueno, es que abandonó a sus hijos, es que golpea a su esposa, es que vive buscándole pleitos y pelea con unos y con otros, es que se estiró las manos y cogió lo que no era de él, es que levantó unas chismografías y le destruyó la honra y el buen nombre a otra persona, es que vive una sexualidad totalmente sin control, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a suponer que se acerca a Jesús para encontrar alivio y nuestro Señor le dice: tranquilo, mijo, ahí va bien, siga así, ¿no? Ahí nos salimos realmente restaurados. Nuestro Señor pues nos acepta, sí, somos como la cabecera, nosotros nos reposamos en Él, pero Él nos restablece ayudándonos a darle un orden moral a nuestra vida. Es lo que dice el apóstol San Pablo. Así pues, hermanos, ya no somos esclavos del instinto para vivir sometidos a él, porque si llevan esa clase de vida, tendrán que morir. Pero si animados por el Espíritu
renuncian a toda inmoralidad tendrán la vida. Nosotros entonces estamos en este primero mirar y luego ir a Jesús y luego recostarnos en su costado, y de allá para acá, de Jesús hacia nosotros, viene esta palabra: en ti, en tu corazón está mi espíritu. Ese espíritu te va a ayudar a poner en orden tu vida, a darle un orden moral a tu vida. De esa manera yo voy a restablecerte. Te voy a ayudar a mirar no solamente hacia afuera, sino a mirar hacia el propio corazón. Te voy a ayudar a que mires tu corazón y te des cuenta de que hay cosas que están en un gran desorden y que debes ponerle orden a tu corazón, a tu vida, a tus actitudes, a tus gestos, a tus palabras, a tus comportamientos. Cuando empieces a encontrar ese orden, vas a encontrar que tu vida se renueva, que renaces verdaderamente, que comienzas una nueva vida y vas a encontrar esa paz, ese anhelo y ese gozo y esa felicidad y esa paz que estás buscando. Sí, esa es la lógica, queridos hermanos. He ahí al Rey que viene, he ahí al Rey que nos llama a acercarnos a Él, para restaurarnos, para comunicarnos esta nueva vida, que no debemos olvidar. No es cualquier vida. Él quiere una vida que sea de acuerdo a nuestra dignidad, una vida que le dé sentido a lo que somos, una vida que valga la pena ser vivida. Bueno, yo espero no haber sido muy agobiante con esta manera de plantear las cosas, pero yo creo que ustedes, que son muy inteligentes, necesitan plantear las cosas un poco con más profundidad. Los invito a terminar nuestro discipulado del día de hoy, pero hagamos unos compromisos que no son tan importantes, pero que sí convienen. Yo me encuentro con muchas personas, amigos, y digo: oye, ¿a usted por casualidad ve el discipulado? No, señor, ¿y eso qué es? Yo creo que si ustedes, los que lo ven, los que descubren el valor, realmente lo sienten que aporta algo, deberían aconsejarle a sus amigos: mire, le mando el link para que pueda ver el discipulado. Sí, regálele 50 minutos de su tiempo a nuestro Señor cada semana y estudie la palabra de Dios a través de este medio pues tan humilde como es un pequeño programa de televisión. Entonces compartan esta buena noticia, inviten a otros a que escuchen, vivan, vean, sigan el discipulado de la hora décima. Padre Celestial, a estos hijos tuyos que tanto amas, a quienes diste un alma inmortal, a quienes infundiste tu divino espíritu, a estos discípulos a los cuales les regalaste a tu propio Hijo para que fuera el divino Maestro de todos, a estos discípulos que han sido lavados y purificados por la sangre redentora de nuestro Señor, a estos discípulos que llevan en su corazón el Espíritu de Dios, a estos discípulos, Señor, regálanos el poder ver a Jesús, el poder ir hacia Él, el poder recostarnos en su costado, descansar, encontrar alivio a este desasosiego que a veces no nos deja vivir en paz. Danos, Señor, esta experiencia de restauración y de vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, un saludo para todos. Pasen una buena semana.